Aquella mañana en Guadalajara empezó como cualquier otra. El sol apenas asomaba sobre los techos del barrio cuando don Ernesto Ramírez abrió la puerta para sacar el periódico. La calle estaba tranquila. Un vendedor de pan dulce pasaba con su carrito, empujándolo despacio mientras tarareaba una canción vieja. El aroma a café recién hecho salía por las ventanas abiertas de varias casas. Era un martes común, sin señales de que algo fuera a cambiar. En el buzón metálico había un sobre blanco. No era raro recibir cartas, pero este tenía algo diferente. Era más grueso de lo usual y tenía sellos extranjeros. Don Ernesto lo sostuvo entre los dedos y lo giró lentamente. En una esquina, con tinta azul, se leía una dirección clara: Barcelona. Se quedó unos segundos mirando el sobre sin abrirlo. No fue una reacción fuerte ni consciente, solo algo dentro de él se detuvo. Tal vez fue el nombre del país, algún recuerdo antiguo o simplemente una intuición sin forma. Entró con el sobre en la mano. En la cocina, su esposa Marta preparaba huevos revueltos mientras escuchaba una radio local. El locutor hablaba sobre el tráfico y el calor esperado para la tarde. «Llegó una carta», dijo apoyando el sobre la mesa. Marta miró la carta y luego a su esposo. «¿De quién?» Don Ernesto no respondió de inmediato. Sacó un cuchillo pequeño del cajón, abrió la carta con cuidado y sacó una hoja doblada a la mitad. Era un papel simple, sin membrete. Lo primero que vio fue una firma al final, un nombre desconocido. Leyó el texto una vez y luego lo volvió a leer. Marta notó que su expresión cambiaba antes de oír alguna explicación. Don Ernesto no era de alterarse fácilmente. Había trabajado más de 30 años como supervisor en una fábrica de autopartes, acostumbrado a resolver problemas sin levantar la voz, pero ahora sostenía el papel de forma distinta. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él no contestó de inmediato. Apoyó la carta sobre la mesa y se sentó lento. «Es de España», dijo finalmente. Marta se quedó en silencio. Por un momento ninguno habló. La radio seguía sonando como si nada. Lucía se había mudado a España casi 6 años antes, primero a Madrid y luego a Barcelona. Allí vivía con su esposo, Alejandro Salazar, un empresario que, según él, trabajaba en inversiones inmobiliarias. La familia recibió la noticia con entusiasmo. No todos los días una enfermera de Guadalajara termina viviendo en Europa. Pero ese entusiasmo nunca fue completo. Eso era lo extraño. Don Ernesto volvió a leer una frase que quedó grabada en su mente. «Creo que usted debería saber algunas cosas sobre Alejandro Salazar. No escribo por maldad, sino porque alguien debe conocer la verdad». La palabra «verdad» quedó suspendida en la cocina. Marta dejó la espátula sobre la estufa. «¿Qué quiere decir eso?». Don Ernesto negó lentamente. «No lo explica del todo». Releyó la carta completa. No era larga, apenas una página. El autor decía haber conocido a Alejandro años atrás y aseguraba que algunas historias que él contaba sobre su vida no eran como parecían. No daba detalles claros, pero dejaba suficientes insinuaciones para causar inquietud. «Quizá ya lo sepan», decía una línea, «pero si no lo saben, pensé que alguien en la familia debería preguntarse ciertas cosas». No había teléfono ni dirección para responder, solo un nombre: Miguel Arroyo. Nada más. Marta se sentó frente a su esposo. Por varios segundos ninguno habló. Afuera pasó un autobús rompiendo el silencio con el motor. «Tal vez es alguien que solo busca problemas», dijo ella al fin. Don Ernesto apoyó los codos en la mesa. «Puede ser», pero no parecía convencido, porque había algo más. Fue entonces cuando empezaron a venir recuerdos pequeños, detalles que antes parecían sin importancia, un comentario breve durante una visita, una historia que Alejandro contó una vez y luego cambió. Nada grave, nada que pareciera sospechoso, al menos así pensaban. Don Ernesto dobló la carta con cuidado y la guardó en el sobre. Se levantó y fue a la sala donde había varias fotos familiares en un estante. Cumpleaños, graduaciones, vacaciones en Puerto Vallarta. En una foto estaba Lucía en el día de su boda.
vestido blanco, sonrisa amplia, ojos brillando de emoción. Junto a ella Alejandro, traje oscuro, la mano segura sobre su hombro. Don Ernesto sostuvo la foto. Durante años la había mirado con orgullo. Su hija parecía feliz. Eso era lo que importaba. Pero ahora, sosteniendo la foto y con la carta sobre la mesa de la cocina, algo dentro de él se movía incómodamente. No era una acusación, ni siquiera una sospecha clara. Era una pregunta. Una pregunta que nadie en la familia había hecho en voz alta hasta entonces. ¿Quién era realmente Alejandro Salazar? En ese momento nadie en la casa sabía hasta dónde llegaría esa pregunta, ni cuánto del pasado de Lucía tendrían que revisar para encontrar respuestas. Porque para entender por qué alguien en España envió esa carta, primero hay que retroceder. Mucho antes de Barcelona, mucho antes de Alejandro, hay que regresar a Guadalajara, a los años en que Lucía Ramírez no imaginaba que su vida terminaría vinculada a un misterio cruzando el océano, y esa historia comienza mucho antes de esa carta. Luego de esa mañana en Guadalajara, aquella carta llegó sin aviso y dejó una pregunta en el aire. Es inevitable mirar atrás para entender por qué alguien en España decidió escribir eso. Primero hay que conocer quién era Lucía antes de todo, antes de Barcelona, Alejandro e incluso antes de pensar en salir de México. La historia de Lucía Ramírez al principio no tenía nada de misterioso. Empezaba temprano, cuando la ciudad aún dormía a medias. En el barrio donde vivía, las tiendas abrían despacio y los primeros autobuses llenos de trabajadores circulaban. A las 6 de la mañana, el hospital civil ya estaba activo. Las urgencias nunca cerraban y el olor a desinfectante se mezclaba con el café que alguien preparaba en la cocina del personal. Lucía casi siempre llegaba antes de su turno. No era obligatorio, nadie se lo pedía, pero ella lo hacía. A las 6:30 ya se cambiaba en el vestidor, guardaba su bolso en un casillero y se ponía el uniforme blanco. En ese momento no había mucho ruido en los pasillos, solo pasos rápidos, voces bajas y el sonido lejano de una camilla. Una compañera, Carmen, bromeaba. «Lucía, si el hospital abre a las 7, ¿por qué llegas cuando todavía están barriendo?» Lucía reía y se encogía de hombros. «Porque si llego tarde, alguien lo paga, y ese alguien nunca es el doctor». Carmen decía que Lucía era la única en el hospital que podía trabajar 12 horas seguidas y aún así hablar con los pacientes con calma. Quizá era cierto. Los días en el civil nunca eran iguales, pero siempre eran largos. Un turno podía empezar con una señora mayor con presión alta y terminar con un accidente en la carretera a Zapopan. Las enfermeras caminaban kilómetros cada día, cargando bandejas, revisando sueros, calmando a familiares preocupados. Lucía no era la enfermera más vieja ni la más joven. Tenía poco más de 30 años cuando empezó en urgencias, pero tenía algo que los demás notaban. Escuchaba. No era un don especial, ni salvaba vidas sola, pero cambiaba la forma en que los pacientes la miraban. Un hombre, don Esteban, jubilado del ferrocarril, venía cada mes a revisar su diabetes. Siempre pedía que Lucía lo atendiera. Una vez Carmen le preguntó por qué. El hombre dijo algo que quedó en la memoria de varias enfermeras. «Porque ella me habla como si no tuviera prisa. Eso es raro en un hospital público». Las jornadas de Lucía terminaban a veces después del atardecer. Salía cansada, con dolor en la espalda y pies. En la parada de autobús se mezclaba con otras personas que también volvían del trabajo. Guadalajara en la noche tiene un ritmo distinto. Los vendedores de tacos prenden las parrillas, los estudiantes llenan las cafeterías y el aire se enfría tras el calor del día. Lucía llegaba a casa casi siempre después de las 8. Marta, su madre, dejaba la cena lista. Don Ernesto preguntaba por el hospital y encendía la televisión. «¿Cómo estuvo hoy?» Lucía respondía casi siempre igual. «Normal». Pero ese normal podía significar muchas cosas. Que alguien llegó tarde a urgencias, que un niño con fiebre mejoró justo antes de acabar el turno, que una señora tomó la mano de Lucía y le dijo gracias antes de irse. La vida de Lucía entonces era sencilla, no fácil, sino clara. Tenía un trabajo estable, amigas en el hospital y una familia a unas calles. Los domingos caminaba con su madre por el mercado de San Juan de Dios.
Compraban fruta, pan dulce, a veces flores para la casa. En esas caminatas Marta siempre preguntaba, ¿y tú cuándo vas a pensar un poco en ti? Lucía reía. Cuando tenga tiempo. Era sincero, porque su vida estaba llena, aunque no fuera espectacular. Había días que llegaba tan cansada que apenas podía cenar antes de dormir, pero había una tranquilidad en esa rutina. Los que trabajaban con ella lo notaban. Lucía no parecía esperar otra cosa. No hablaba de irse ni de empezar de nuevo. Su mundo era Guadalajara, el hospital, la familia, las calles que conocía desde niña. Si alguien le hubiera dicho que años después viviría en España, probablemente habría sonreído incrédula. Porque las historias que cambian vidas casi nunca empiezan con grandes decisiones. Comienzan con encuentros pequeños, de esos que parecen insignificantes. En el caso de Lucía, ese encuentro fue una tarde de verano en el centro de Guadalajara. Había terminado su turno y entró a una cafetería cerca de la plaza para descansar unos minutos. No sabía que ese lugar y esa tarde normal marcarían el inicio de un cambio. Lucía pidió un café y se sentó junto a la ventana, todavía con el cansancio del hospital en los hombros. A veces, tras 12 horas en urgencias, el silencio se siente extraño. El cuerpo sigue esperando una llamada, que una puerta se abra, que alguien pida ayuda. Pero en esa cafetería solo había el suave murmullo de la tarde. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. No estaba en una mesa cercana, sino en la barra, hablando con el camarero. No parecía nada especial. Un hombre alto, bien vestido, con una camisa clara y un reloj discreto. Pero había algo en su forma de moverse que hacía que la gente lo notara sin saber por qué. Quizá su seguridad, quizá su acento. En Guadalajara uno aprende a reconocer los acentos rápido. El suyo no era mexicano ni estadounidense. Era suave, con una cadencia distinta. El camarero le preguntó algo y él respondió con una sonrisa tranquila. «Soy de Barcelona», dijo. La palabra quedó en el aire. Barcelona no era una ciudad que se escuchara mucho en conversaciones cotidianas allí. Madrid, quizá. Nueva York, a veces. Pero Barcelona sonaba distante. Lucía no escuchó la conversación directamente, pero el nombre llegó a su mesa. Poco después, el hombre se sentó en una mesa cercana. Durante unos minutos cada uno siguió en lo suyo. Lucía revisaba su teléfono, él hojeaba un periódico en inglés. El encuentro fue sencillo. El camarero confundió dos pedidos. El café que puso frente a él era el de Lucía. Él levantó la vista, vio el azúcar que ella había pedido y entendió el error. «Creo que este es tuyo», dijo acercando la taza. Lucía sonrió, avergonzada. «Gracias». La conversación pudo acabar ahí. La mayoría de las veces así pasa, pero no esa tarde. El hombre se presentó con naturalidad. «Alejandro». Lucía respondió igual. «Lucía». Las primeras frases fueron cortas, casi formales. De dónde era, qué hacía, cuánto tiempo llevaba en la ciudad. Alejandro explicó que había llegado por trabajo, viajaba mucho entre Europa y América Latina. Hablaba de negocios, inversiones, proyectos inmobiliarios. No era la charla común para Lucía. En el hospital, las conversaciones giraban en torno a pacientes, turnos y medicamentos. Eran prácticas y urgentes. Alejandro hablaba de otro mundo, de edificios en Barcelona, socios en Londres, reuniones en Madrid. Lo hacía con calma, como si esos viajes fueran rutina. Lucía escuchaba curiosa. No porque se impresionara superficialmente, sino porque esa vida era muy diferente a la suya. En un momento, Alejandro preguntó por su trabajo. «¿Y tú? ¿A qué te dedicas?» Lucía contestó simple. «Soy enfermera». Alejandro apoyó los codos en la mesa. Eso sí que es un trabajo serio. No era un cumplido vacío. Mostraba interés real. Empezó a preguntar detalles. Turnos, horas, lo más difícil. Lucía recordaría que él escuchaba sin interrumpir ni centrar la charla en sí mismo. Quizá fue entonces que algo empezó a cambiar. Lucía habló con más facilidad,
Contó historias del hospital. Un niño con fractura que luego dibujaba caricaturas. Una mujer mayor que no quería irse porque no tenía dónde ir. Alejandro escuchaba. «Debe ser difícil», dijo. «A veces sí», respondió Lucía, encogiendo los hombros. La tarde pasó sin que se dieran cuenta. El sol empezó a esconderse detrás de los edificios. La luz entraba suavemente por la ventana. Alejandro habló de Barcelona, no como un turista, sino como quien conoce bien la ciudad. Calles cerca del puerto, edificios antiguos del barrio gótico, pequeños restaurantes donde la gente charla hasta tarde. Lucía escuchaba con mezcla de distancia y fascinación. Europa para ella solo existía en películas o noticias. No era una posibilidad real. En ese momento no lo sabía, pero esa charla sería el primer paso de algo más grande. Porque Alejandro no parecía un visitante más. Parecía alguien con otro mundo encima. Un mundo de viajes, decisiones rápidas, ciudades lejanas. Para una mujer que hasta entonces vivía entre el hospital, su casa y las calles que conocía, ese mundo tenía algo magnético. Nadie podía saber lo que ese encuentro significaría, ni Lucía ni Alejandro. Cuando Lucía salió de la cafetería y caminó a la parada del autobús, tenía una sensación extraña. No era amor ni interés romántico todavía, era algo simple, la sensación de haber abierto una puerta a una historia que hasta entonces no existía, y esa historia apenas comenzaba. Cuando Lucía salió de aquella cafetería no pensaba que estaba empezando algo importante. La ciudad seguía con su ritmo, vendedores gritaban, autobuses llenos pasaban y la tarde se enfriaba. Caminó tranquila, con la sensación de haber tenido una charla interesante, nada más. No era escena de película, pero si volvemos con calma, aparecen detalles que nadie notó. 2 días después volvió a la cafetería, no para verla a él, al menos eso decía después. El hospital quedaba cerca y el lugar tenía buen café y aire acondicionado, valioso en Guadalajara. Eran las 6 de la tarde, el sol entraba por las ventanas y las mesas de madera. Lucía se sentó en una esquina, dejó el bolso, pidió café y revisó mensajes. Pocos minutos después abrió la puerta. Alejandro entró tranquilo, sin sorprenderse de verla. «Otra vez por aquí», dijo sonriente. Lucía levantó la vista y sonrió también. Algo cambió. No fue sorpresa, sino la sensación de que ese encuentro tenía sentido. Se sentó frente a ella. «Parece que los dos nos gusta este lugar», dijo. La conversación siguió donde la dejaron. Algunas personas tardan meses en soltarse. Con otras, las palabras fluyen como si conocieran desde siempre. Alejandro pidió café y empezó a contar sus viajes. Madrid, reuniones, edificios antiguos en Barcelona. Lucía escuchaba y hacía preguntas cortas. «¿Viajas mucho?» «Demasiado, a veces», respondió Alejandro encogiendo los hombros. Hablaba de aeropuertos, hoteles, vuelos largos, pero con calma que lo hacía sencillo. Lucía se dio cuenta de algo. No hablaba solo de trabajo, también de vida en Europa, cenas tardías, calles junto al mar, plazas donde músicos tocan hasta la medianoche. Escuchándolo, Lucía sintió algo nuevo. No era un deseo de irse, era curiosidad. Su vida en Guadalajara era clara, estable y predecible. Hospital, familia, amigas, domingos en el mercado. Alejandro describía otro ritmo, otro mundo. En un momento preguntó, «¿Alguna vez has salido de México?» Lucía negó. «No». Alejandro pareció sorprendido, sin crítica. «Entonces te falta mucho por descubrir». Lucía rió. «Eso dicen todos los que viajan». La tarde pasó, el local se llenó, estudiantes en la mesa del fondo, el sonido de cucharas mezclado con música suave. Alejandro miró el reloj. «Tengo reunión mañana temprano», dijo, «pero me alegra haberte encontrado de nuevo». Lucía asintió. «A mí también». En ese momento ocurrió algo pequeño pero importante. Alejandro puso su teléfono en la mesa. «Si quieres, seguimos hablando otro día».
No fue una invitación insistente ni una estrategia, simplemente natural. Lucía dudó un segundo. Ese segundo es clave cuando se mira la historia atrás. A veces las decisiones que cambian una vida duran justo eso, un segundo. Lucía tomó su teléfono, intercambiaron números, salieron juntos de la cafetería. El atardecer caía en las calles, el aire era fresco, las sombras largas. Caminaron unos metros antes de separarse. «Cuídate, Lucía», dijo Alejandro. «Tú también». Ella lo vio alejarse. No pensó en el futuro, ni en España, ni en decisiones grandes, solo en que había conocido a alguien interesante. Con el tiempo, esos momentos toman otro sentido. Nadie sabía si ese encuentro había sido casual, o quizás, de una manera no visible, todo empezaba a moverse hacia un destino inesperado. Lo que vino en semanas haría que esa pregunta fuera mucho más importante. Después del segundo encuentro, las charlas entre Lucía y Alejandro se volvieron parte de su día a día. Al principio, mensajes cortos, preguntas simples. ¿Cómo fue tu día? ¿El hospital estuvo tranquilo? ¿El tráfico imposible, como siempre? Pero poco a poco, esas conversaciones se alargaban. Alejandro contaba de una forma especial. No tenía prisa. Describía lugares como si quisiera que Lucía los imaginara claramente. Una noche le habló del puerto de Barcelona. Lucía estaba en su habitación, cansada del hospital. Afuera ladraba un perro y pasaba un autobús. Alejandro envió una foto desde una terraza. Se veía el mar oscuro, luces reflejadas y edificios iluminados. «Está cerca del puerto», escribió. «Aquí la gente charla hasta tarde». Lucía miró la foto. Para ella, el mar estaba en vacaciones, en Puerto Vallarta o Mazatlán. Nunca había imaginado una ciudad alrededor del mar. «Se ve bonito», respondió. Alejandro mandó otro mensaje. «Algún día deberías verlo». Lucía no contestó de inmediato, porque esa frase era diferente. No solo descripción, era una invitación, aunque vaga. La semana siguiente tuvieron momentos así. Alejandro seguía viajando por trabajo, pero cuando estaba en Guadalajara intentaba verse con Lucía. A veces caminaban por el centro histórico, la catedral iluminada de noche, plazas con músicos. En una caminata, Alejandro contó más sobre su vida en España. Crecer en Barcelona, cerca de una avenida con árboles, un restaurante pequeño con su padre, su trabajo en inversiones de edificios antiguos. Lucía escuchaba atenta. No porque creyera todo, sino porque era un mundo nuevo. Una vez, en una calle llena de puestos, Alejandro preguntó: «¿Te imaginas viviendo en otro país?» Lucía pensó. «Nunca lo he pensado en serio», dijo. No evadía, era honesta. Su vida estaba en Guadalajara, con familia y recuerdos. Alejandro no insistió, pero la idea quedó. Días después volvieron a hablar, sentados al aire libre en la misma cafetería. Un músico tocaba guitarra y el sonido llegaba suave. Alejandro bebió café. «España no es tan diferente», dijo. «Barcelona acoge a mucha gente de fuera. Nadie se siente extranjero mucho tiempo». Lucía lo miró curiosa. «Eso dices porque creciste allí». Alejandro sonrió. «Tal vez», y añadió, «pero también porque cambia a las personas». Lucía no respondió. No pensaba en decidir entonces. Solo había una pequeña ventana abierta a otra posibilidad. Semanas después, Alejandro habló de planes más concretos. No promesas exageradas, sino ideas razonables. Le contó que tenía un apartamento cerca del centro. Habló de hospitales donde enfermeras mexicanas han encontrado trabajo. Mencionó amigos que podrían ayudar si Lucía decidía mudarse. Eso aún parecía lejano. Lucía seguía despertando para ir al hospital, caminando los mismos pasillos, escuchando los monitores. Pero algo había cambiado. En momentos tranquilos, mientras caminaba o cenaba, aparecía una imagen nueva. Una ciudad al otro lado del océano. No era un plan, era una ilusión, una posibilidad tomando forma lentamente. Lo curioso es que el cambio no sucede de un día para otro. Nadie se levanta decidido a dejar todo de repente.
El cambio se construye con conversaciones pequeñas, imágenes, promesas que al principio son solo palabras. Para Lucía, esas palabras empezaban a tener peso, porque Alejandro no hablaba de España como algo lejano, hablaba de España como futuro posible. Y poco a poco, Lucía empezó a imaginar cómo sería su vida si ese futuro existiera. Pero en otra parte de Guadalajara, alguien observaba la historia con más cautela, y esas dudas, que eran pequeñas preocupaciones familiares, pronto empezarían a crecer. Mientras Lucía imaginaba una vida diferente, llena de lugares que conocía por fotos y relatos, su familia veía la situación desde otro ángulo. No era una oposición abierta ni discusión de inmediato, sino una inquietud que surgía poco a poco en charlas cotidianas, casi siempre al final del día, cuando la familia se reunía. El nombre de Alejandro apareció en la mesa familiar durante una cena sencilla. Marta había preparado arroz, frijoles, pollo con salsa verde. Don Ernesto veía las noticias mientras Lucía contaba una historia del hospital. Hoy llegó un hombre con una fractura, decía, pero no quería quedarse, tenía que regresar al trabajo. Su hermano mayor, Diego, revisaba algo en su teléfono. Trabajaba en transporte y volvía tarde. En un momento, Lucía mencionó a Alejandro casualmente. Salí a caminar con un amigo, es español y trabaja aquí un tiempo. La conversación siguió sin mucha atención. Marta preguntó si era alguien del hospital. Lucía dijo que no. Se llama Alejandro, añadió, es empresario. Diego levantó la mirada. ¿Empresario de qué? Lucía se encogió. Inversiones, proyectos en Europa. Parecía suficiente respuesta, pero la pregunta quedó. Semanas después, el nombre de Alejandro se repetía en charlas familiares. Lucía hablaba de viajes, ideas sobre Barcelona, calles junto al mar. Para ella eran historias fascinantes, para su familia, difíciles de entender. Una noche, después de cenar, Marta lavaba mientras Lucía secaba. ¿Ese muchacho lleva mucho aquí?, preguntó la madre. No exactamente, respondió Lucía. Viaja mucho. Marta guardó silencio unos segundos. ¿Y su familia? Lucía pensó. Está en España. La respuesta era lógica, pero Marta frunció el ceño. No era desconfianza, pero sí la sensación de que faltaba saber más. Don Ernesto escuchaba más que preguntaba. Alejandro visitó la casa varias veces, siempre bien vestido, con sonrisa tranquila y algún detalle. Dulces, vino español, historias de viajes. Sabía cómo conversar, todos lo recordaban. Se movía en la mesa familiar sin incomodidad, hablaba con respeto y escuchaba. Pero Diego era el único que no terminaba de relajarse. Algo en Alejandro no encajaba para él. Una noche, cuando Lucía dormía, Diego y su padre estaban en la sala frente a la TV. No prestaban realmente atención a las noticias. ¿Qué te parece ese tipo?, preguntó Diego. Don Ernesto se encogió. Educado. Diego no contestó de inmediato. Habla bonito, pero demasiado perfecto. Don Ernesto lo miró. ¿Qué quieres decir? Diego apoyó los brazos. Todo lo que cuenta suena muy bien. Negocios, viajes, socios en Europa. Don Ernesto guardó silencio. ¿Y? Diego respiró hondo. Que nadie sabe exactamente qué hace. La frase quedó en el aire. No era una acusación, solo una observación. Desde entonces, Diego prestó más atención, no obsesivamente, pero con curiosidad. Una vez, tras oír de un proyecto en Barcelona, buscó el nombre de la empresa que Alejandro mencionó. No encontró mucho. No era raro. Muchas empresas pequeñas no aparecen fácilmente online, pero la falta de información le pareció extraña. Otra vez Alejandro habló de un viaje a Madrid y reuniones con socios. Diego escuchaba. A veces los detalles cambiaban un poco cada vez que Alejandro lo contaba. No eran contradicciones claras, solo pequeñas variaciones, suficientes para despertar una pregunta. Mientras tanto, Lucía vivía la historia desde otro lugar. Para ella, Alejandro mostraba un futuro nuevo. Cada charla abría una puerta hacia una vida distinta. Eso hacía que las dudas de su familia le parecieran exageradas. En una conversación, Lucía le dijo a Diego, «Siempre buscas problemas donde no los hay».
Diego negó. No busco problemas. Lucía lo miró. Entonces, ¿qué buscas? Diego tardó en responder. Entender quién es realmente. En ese momento nadie imaginaba cuánto esa pregunta marcaría la historia. Mientras Lucía seguía construyendo un sueño cada vez más cercano, su familia miraba a Alejandro con ojos más atentos. Pronto esas dudas dejarían de ser solo intuiciones. Las dudas no desaparecieron con el tiempo. Más bien crecieron justo cuando la relación avanzaba rápido. Lo que para Lucía era emocionante y llena de planes, para su familia era demasiado apresurado. Fue en una tarde de otoño cuando ocurrió la propuesta. Después del turno, Alejandro invitó a cenar a Lucía en un restaurante pequeño cerca del centro. No era lujoso, pero tenía una terraza tranquila y luces cálidas. Alejandro ya estaba allí, con una botella de vino y 2 copas. La charla comenzó como otras veces. Alejandro hablaba de su trabajo, un viaje reciente, proyectos que iban bien. Lucía escuchaba curiosa y admirada. De repente Alejandro dejó de hablar y la miró. Sacó una caja pequeña del bolsillo. Lucía quedó en silencio. No era difícil entender lo que pasaba. Él abrió la caja con calma. Había un anillo simple con una piedra pequeña que reflejaba la luz. Lucía, dijo, me gustaría que construyéramos una vida juntos. No fue un discurso largo ni complicado. A veces las decisiones más importantes llegan en frases cortas. Lucía sintió una mezcla de emociones, sorpresa y algo más profundo, la sensación de que algo casual tomaba forma. ¿En serio?, preguntó bajito. Alejandro sonrió. Sí. Lucía no respondió de inmediato. Miró el anillo, luego a Alejandro, y hubo muchas imágenes al mismo tiempo. El hospital, la casa de sus padres, las charlas con Diego, las historias de Barcelona. Era como tener 2 caminos delante, uno conocido, otro nuevo. Sí, dijo al final, con nervios y emoción. Alejandro le puso el anillo. En ese momento, la terraza parecía distante. El ruido de la ciudad seguía, pero para Lucía todo se redujo a ese pequeño gesto. Esa misma noche anunció la noticia. Marta preparaba café. Don Ernesto veía la tele. Lucía entró sonriendo. Alejandro me pidió que me case con él. Silencio. Marta dejó la taza. ¿Casarte? Lucía mostró el anillo. Sí. Don Ernesto apagó la tele con calma. ¿Y qué dijiste? Lucía respiró profundo. Que sí. Nadie habló por unos segundos. No fue reacción fuerte ni discusión. Era mezcla de sorpresa, preocupación y emociones difíciles de expresar. Marta habló primero. Lucía, es una decisión grande. Lo sé. ¿Estás segura? Lucía dudó un momento. Creo que sí. Diego llegó más tarde. Su reacción fue distinta. No alzó la voz ni discutió. Solo preguntó. ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose? Lucía no contestó de inmediato. Suficiente. Diego la miró serio. Eso no responde. Lucía suspiró. Unos meses. Diego en silencio. Es muy rápido. Lucía cruzó los brazos. No todo tiene que durar años para ser real. Diego guardó silencio, pero su expresión mostraba incertidumbre. Los preparativos empezaron rápido. Alejandro hablaba con entusiasmo de planes futuros y de mudarse a España después de la boda. Lucía se dejó llevar. Buscó vestido sencillo. Eligieron una iglesia pequeña en Guadalajara. Amigas del hospital ayudaron con los detalles. Pero, en medio del entusiasmo, las dudas no desaparecieron. Una tarde, Marta se sentó con Lucía. Hija, solo quiero que estés segura. Lucía tomó la mano de su madre. Estoy segura. Pero mientras decía eso, una parte de ella sabía que no era tan simple. El amor convence. Las promesas de otra vida pesan mucho, y en ese momento, Lucía creía que hacía una decisión valiente.
La boda fue en una mañana luminosa, la iglesia llena de familiares y amigos. Alejandro llevaba traje oscuro y expresión tranquila. Lucía caminó con el vestido blanco que había elegido. Sus pasos eran firmes, pero en sus ojos había algo más que alegría. Había expectativa. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaban el matrimonio, Lucía dijo sin dudar. En ese momento, nadie sabía que su vida cambiaría para siempre, porque el matrimonio no era solo una promesa, también un cambio definitivo. Muy pronto dejaría Guadalajara para empezar una vida nueva al otro lado del océano. Y ahí es cuando la historia empieza a mostrar su verdadero rumbo. Después de la boda, todo pasó rápido. Lucía apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Semanas llenas de despedidas, trámites, maletas abiertas sobre su cama. La casa de sus padres, centro de su mundo, se llenó de cajas y recuerdos de otra etapa. El día de partir llegó temprano. Aún no amanecía cuando llegó el taxi. Marta la abrazó fuerte. Don Ernesto intentó mostrarse tranquilo, pero sus manos tardaron en soltarse. Diego se acercó al final. «Si algo no te gusta», dijo bajo, «regresas. No tienes que demostrar nada». Lucía sonrió tratando de quitarle peso a sus palabras. «Todo va a estar bien». Lo creía. El vuelo fue largo. Las horas entre México y España tienen algo extraño. Se está suspendido entre dos mundos y pasado y futuro se mezclan. Lucía miraba por la ventana nubes que parecían un paisaje silencioso. Alejandro estaba relajado. Hablaba de planes para los primeros días, restaurantes, calles donde solía pasear. Al aterrizar en Barcelona, Lucía sintió emoción y nervios inéditos. El aeropuerto estaba lleno de voces, anuncios y gente apresurada. Era más grande de lo que imaginaba. Al salir, el aire olía diferente, más húmedo y con la brisa del mar. Alejandro cargó una maleta y señaló al estacionamiento. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo. El camino al apartamento fue por avenidas con edificios antiguos. Lucía miraba sin decir mucho. Las calles eran distintas a Guadalajara, con balcones con plantas, bicicletas y cafés con gente en terrazas. Todo era nuevo. El apartamento estaba en un edificio antiguo cerca del centro, fachada con balcones de hierro y ventanas altas. Subieron en un ascensor pequeño que hacía ruido metálico. El interior era simple y luminoso. Sala con sofá gris, mesa de madera y una ventana grande a una calle estrecha. Lucía dejó la maleta y caminó a la ventana. Abajo se oían conversaciones, pasos y platos en una cafetería cercana. Alejandro observaba. «¿Qué tal?». Lucía tardó en contestar. «Es diferente». No era quejarse, solo decirlo. Los primeros días Alejandro fue guía. Mostró calles, mercado de frutas, panadería donde el dueño saludaba por nombre. Caminaron por el barrio gótico, con calles estrechas y paredes llenas de historia. También visitaron el puerto, donde por primera vez Lucía vio el mar de Barcelona. Miraron el agua en silencio. «Es diferente al Pacífico», dijo Alejandro. Lucía asintió. Sí, ese momento parecía confirmar las promesas de meses. La ciudad tenía su ritmo. Cenas tardías, calles llenas hasta después de las 10. Para Lucía todo era mezcla de descubrimiento y adaptación. Al principio no trabajaba. Pasaba las mañanas organizando, aprendiendo el barrio, llamando a su familia. Marta preguntaba siempre lo mismo. «¿Estás bien?». Lucía respondía entusiasmada. «Muy bien». Y por un tiempo así fue. Las tardes terminaban en restaurantes pequeños o paseos por calles iluminadas. Alejandro conocía a mucha gente, saludaba a camareros, hablaba con vecinos, atendía llamadas de trabajo. Lucía empezaba a sentirse parte del lugar. En algunos momentos pensaba que las dudas de su familia eran exageradas. La vida parecía tranquila, predecible y feliz. Pero las historias que parecen perfectas suelen guardar silencios antes de preguntas. Al principio son pequeñas, detalles que no encajan o llamadas que atiende en otra habitación. Un viaje inesperado, nada grave, nada que rompiera la sensación de que Lucía tomó la decisión correcta. Pero con el tiempo, esos detalles tendrían otro sentido, y esa ciudad, al principio promesa de futuro, empezaría a mostrarse distinta. Durante los primeros meses en Barcelona, la vida de Lucía parecía cumplir todo lo que Alejandro le había prometido.
Cada semana la ciudad le mostraba algo nuevo: mercados con frutas que nunca había probado, calles viejas con paredes que parecían haber visto pasar mucho tiempo, y ese olor constante a mar que llegaba en las tardes con el viento del puerto. Por las mañanas, Lucía abría las ventanas del apartamento y escuchaba cómo la ciudad despertaba. El ruido de las cafeteras en los bares, la gente caminando rápido hacia el trabajo, las voces mezcladas con diferentes acentos. En esos momentos pensaba que su vida había tomado un camino que no esperaba, pero que estaba bien. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir pequeños detalles, cosas que al principio parecían sin importancia, tan pequeñas que se podían ignorar. La primera vez pasó una mañana cualquiera. Lucía preparaba café en la cocina cuando Alejandro llegó con prisa. Traía una maleta negra que Lucía no había visto antes. «Tengo que viajar hoy», dijo mientras buscaba algo en un cajón. Lucía levantó la vista. «¿Viajar? ¿A dónde?» Alejandro dudó un momento. «A Madrid, una reunión de trabajo». No era raro. Alejandro había hablado desde antes sobre sus viajes frecuentes, pero algo en ese momento hizo que Lucía lo notara. El viaje parecía haber surgido de repente. «¿Cuánto tiempo?» «Solo un par de días». Alejandro se acercó y le dio un beso rápido en la frente. «Vuelvo antes de que te des cuenta». La puerta se cerró y Lucía quedó sola en el apartamento. Pensó en lo que había pensado antes. El trabajo de Alejandro era complicado, lleno de reuniones y proyectos, pero algo en ella había cambiado un poco. 2 días después, Alejandro volvió por la noche, con la misma tranquilidad de siempre, como si nada hubiese pasado. Traía una caja pequeña de dulces que decía que había comprado en una tienda famosa de Madrid. «Para ti», dijo. Lucía sonrió, pero al preguntar cómo había ido la reunión, la respuesta fue breve. «Bien, cosas de negocios». La explicación parecía normal, pero Lucía esperaba más detalles. Alejandro solía contar mucho sobre las ciudades y proyectos. Esta vez la charla terminó rápido. No insistió. Las semanas siguieron igual: caminatas por la ciudad, cenas en restaurantes pequeños, llamadas a su familia en Guadalajara. Pero los viajes comenzaron a repetirse. A veces era Madrid, otras Valencia o reuniones con socios en otros lugares de España. Lucía notó que no siempre le avisaba con tiempo. A veces le decía la noche antes: «Tengo que salir temprano mañana». «¿Otra reunión?», preguntaba Lucía. «Sí, algo que surgió a última hora». Alejandro siempre respondía con calma. Nunca parecía incómodo, pero la forma en que hablaba de su trabajo era cada vez más difícil de entender. Una tarde, mientras estaban en la sala mirando fotos en el teléfono, Lucía le preguntó directamente: «Alejandro, nunca me has explicado bien qué haces en tus proyectos». Alejandro la miró. «¿Cómo que no?» «Dices que trabajas con edificios, inversiones, pero no sé exactamente qué haces tú». Alejandro sonrió ligeramente. «Es complicado de explicar». «Inténtalo». Él apoyó el teléfono sobre la mesa. «Trabajo con socios que compran propiedades antiguas. Luego las renovamos, las vendemos o alquilamos». La explicación sonaba lógica, pero Lucía quería saber más. «¿Y dónde están esos edificios?». Alejandro pensó unos segundos. «En varios lugares». «¿En Barcelona?». «Algunos». La conversación terminó ahí. No fue una discusión ni un momento tenso, pero quedó algo en el aire. Con el tiempo, Lucía notó otros detalles. Alejandro a veces contestaba llamadas en el balcón, hablando en voz baja. Otras veces salía diciendo que tenía reuniones rápidas que terminaban durando más de lo previsto. Nada claramente sospechoso. Al principio, al menos. Las dudas no llegan de repente. Comienzan como una sensación vaga, algo que uno intenta justificar. Lucía se decía que era normal, que estaba en un país nuevo, lejos de su familia, intentando adaptarse a un estilo de vida distinto. Pero una noche pasó algo que llamó realmente su atención. Alejandro estaba en la ducha y dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina. Lucía no planeaba mirarlo, pero la pantalla se encendió con una notificación. Un mensaje.
Solo alcanzó a leer una parte antes de que se apagara la pantalla. No había nombre guardado, solo un número y un texto breve. ¿Todo listo para mañana? Lucía no tocó el teléfono ni abrió el mensaje, pero se quedó mirando la pantalla oscura unos segundos. Aún no sabía si era algo importante o solo un mensaje de trabajo, pero fue la primera vez que una pregunta clara apareció en su mente, una que hasta entonces había evitado. Cuando las cosas pequeñas empiezan a no encajar, uno puede ignorarlas un tiempo, pero llega un momento en que las preguntas ya no desaparecen tan fácilmente, y para Lucía, ese momento estaba más cerca. Después de esa noche, algo empezó a cambiar en ella. No fue una decisión rápida ni un momento dramático, sino una sensación constante que apareció en los días siguientes. Una pregunta silenciosa, sin respuesta. Durante un tiempo intentó convencerse de que no había razón para preocuparse. Alejandro seguía normal, hablaba de sus proyectos, hacía planes para el fin de semana, la invitaba a caminar por el puerto o a cenar en algún restaurante. Pero cuando aparece una duda, rara vez se va del todo. Una mañana Alejandro salió temprano diciendo que tenía una reunión fuera de la ciudad. Lucía quedó sola en el apartamento. El silencio se sentía diferente. La luz entraba por las ventanas y se escuchaban con claridad los pasos, una moto pasando, conversaciones desde la cafetería. Lucía preparó café y se sentó frente al portátil. Pasó varios minutos sin hacer nada, como esperando que la respuesta apareciera sola. Finalmente, escribió un nombre en el buscador: Alejandro Salazar. Era la primera vez que lo hacía. Aparecieron varios resultados: perfiles en redes sociales, referencias breves, páginas con poca información concreta. La mayoría tenían una descripción similar a lo que Alejandro decía: empresario, inversiones, proyectos inmobiliarios. Nada extraño, pero tampoco claro. Lucía notó que muchas páginas eran recientes, de hace solo un par de años. No había registros antiguos, entrevistas, noticias o rastros de proyectos específicos. No era prueba de nada, pero la ausencia llamó su atención. Cerró el portátil y miró por la ventana. Afuera la gente caminaba normal, sin saber lo que ella sentía. Por varios días evitó buscar más. No quería volverse desconfiada. Pero la curiosidad volvió. La segunda vez buscó de otro modo. Recordó algunos nombres que Alejandro mencionaba, socios o compañeros de trabajo en sus proyectos. Escribió uno en internet. Esta vez aparecieron resultados diferentes. El nombre existía, pero estaba vinculado a una empresa pequeña en Valencia, sin conexión visible con Barcelona. Revisó la página de la empresa y no encontró referencia alguna a Alejandro. No demostraba nada, pero volvía a plantear preguntas. Lucía entendió que estaba entrando en un terreno raro. No era una investigación formal, sino una búsqueda personal, con fragmentos de información que no siempre tenían sentido completo. Unos días después, Alejandro la invitó a una reunión informal en un restaurante cerca del centro, donde dijo que se encontraría con conocidos. Había varias personas ya en la mesa, entre ellas un hombre llamado Marcos. Marcos parecía conocer a Alejandro desde hace tiempo. Hablaban con confianza, recordando viajes y reuniones. La charla era ligera, con bromas y comentarios sobre negocios. En un momento Alejandro se levantó para atender una llamada. Lucía conversó con Marcos. ¿Desde cuándo conoces a Alejandro?, preguntó. Desde hace unos años, respondió Marcos encogiéndose de hombros. Siempre habla de sus proyectos y que viaja mucho. Sí, viaja bastante. La respuesta no fue clara, pero tampoco evasiva. Lucía esperó un poco y preguntó: ¿trabajan juntos? Marcos negó lentamente. No exactamente. Lucía lo miró, curiosa. Pensé que sí. Marcos dudó un momento. Nos conocemos del sector, digamos. Lucía asintió. La conversación siguió en otros temas, pero esa frase quedó en su mente. Nos conocemos del sector, no somos socios. Esa noche, de regreso en el apartamento, Lucía pensó en las historias de Alejandro. Intentaba ordenar mentalmente las piezas, viajes, nombres, proyectos.
Sentía que algo estaba incompleto. Decidió no confrontar a Alejandro todavía. Quería entender primero. Así que empezó a observar más, guardar detalles, anotar nombres mencionados. No era una investigación formal, sino una manera de oír el mundo con otros oídos. Y poco a poco descubrió algo que antes no notaba. Las historias de Alejandro parecían lógicas por separado, pero juntas algunas partes no encajaban. No sabía hasta dónde la llevaría esa búsqueda, pero había cruzado un límite. Porque cuando uno busca respuestas por su cuenta, la historia suele cambiar. Y pronto Lucía descubriría algo que cambiaría su forma de ver su vida en Barcelona. Después de semanas de buscar pistas, revisar nombres, conversaciones y detalles que antes parecían sin importancia, Lucía llegó a un punto donde ya no podía ignorar la sensación creciente dentro de ella. No tenía pruebas concretas ni acusación clara, solo una impresión inquietante, que la historia que Alejandro contaba tenía partes que simplemente no estaban ahí. Una tarde tranquila en una cafetería del barrio, el dueño la conocía y le dejaba su mesa favorita. Abrió su portátil y buscó el nombre de Alejandro otra vez, esta vez añadiendo Valencia, una ciudad que Alejandro mencionaba con frecuencia. Al principio no salió nada nuevo. Luego apareció un resultado distinto, un registro público sobre una empresa cerrada hace años. Lucía abrió el documento. Vio el nombre de Alejandro, no como dueño principal, sino como socio menor en una empresa inmobiliaria que desapareció tras un complicado proceso legal. El documento hablaba de deudas, desacuerdos entre socios y una liquidación judicial. Leyó varias veces. Alejandro nunca había hablado de esa empresa ni de problemas legales. Por unos minutos quedó en silencio frente a la pantalla. Afuera la gente seguía su vida ignorando lo que ella sentía. Fue el primer dato real que la hizo cambiar de verdad. Hasta entonces sus dudas eran vagas. Ahora tenía un dato concreto. Esa noche, cuando Alejandro volvió al apartamento, ella lo miró de manera diferente. Él parecía relajado y de buen humor. Comentó sobre una reunión en otra ciudad y preguntó qué quería cenar. Lucía no mencionó el documento. No todavía. Siguió buscando. Días después apareció otra pieza. Un nombre que Alejandro mencionaba como supuesto socio en proyectos inmobiliarios en Barcelona. Lucía lo buscó en internet, pero el hombre resultó ser un asesor financiero independiente, no un empresario inmobiliario. Se sintió sorprendida y confundida. Cada nueva información movía un poco la imagen que tenía de Alejandro. Nada era completamente falso, pero tampoco era exactamente como él decía. Decidió ser más directa. Recordó el nombre de una mujer que Alejandro mencionó en una cena meses atrás, con quien dijo haber trabajado en un proyecto antiguo. Encontró su perfil profesional en una red laboral e hizo algo que no esperaba. Le escribió un mensaje corto. Hola, disculpa que te escriba sin conocerte. Soy Lucía. Creo que conociste a Alejandro Salazar hace algunos años. Respondió al día siguiente, con cortesía pero sorpresa. Sí, lo conocí hace tiempo. Trabajamos en la misma empresa un tiempo. Su corazón latía rápido mientras escribía la siguiente pregunta. ¿Era una empresa inmobiliaria? Esperó varios minutos. No exactamente. Luego llegó otro mensaje. Era una consultora financiera, pero Alejandro se fue después de algunos problemas internos. Apoyó las manos sobre la mesa. Problemas internos. Una frase vaga, pero otra pieza más en el rompecabezas. Empezó a quedar claro algo que antes no veía. Las historias de Alejandro no eran mentiras totales, pero estaban cuidadosamente editadas. Partes desaparecían, episodios jamás mencionados, personas que aparecían y luego desaparecían en sus relatos. Esa noche Lucía caminó sola por el barrio largo rato. Pasó por tiendas cerradas, restaurantes llenos de gente hablando alto, turistas mirando mapas. La ciudad era igual, pero dentro de ella algo se reorganizaba. Cuando volvió, encontró a Alejandro en la sala mirando su teléfono. «Llegas tarde», dijo con una sonrisa tranquila. Dejó su bolso sobre la mesa. Salí a caminar. Él la miró unos segundos. «¿Todo bien?» Asintió. «Sí».
pero no estaba segura. Empezaba a entender algo que hasta entonces no quería ver. La historia que construyó sobre Alejandro tenía grietas profundas. No era solo un viaje inesperado o una llamada misteriosa. Era un pasado que nunca contó completo. Cuando alguien descubre que la historia de una persona cercana tiene partes ocultas, viene una pregunta inevitable. ¿Cuántas cosas más faltan por descubrir? No tenía respuesta, pero estaba más cerca de encontrarla. Después de que las piezas empezaron a encajar y la historia de Alejandro dejó de ser tan clara, Lucía caminó por Barcelona con una sensación difícil de explicar. No era rabia ni tristeza abierta, sino algo más silencioso. La sensación de despertar en una vida que ya no entendía del todo. Hay momentos en que la gente mira atrás y reinterpreta cada recuerdo. Conversaciones que antes parecían normales cambian de sentido. Gestos casuales adquieren otro significado. Lucía pensaba mucho en eso. El apartamento que le había ilusionado parecía más pequeño. Las paredes que antes le parecían llenas de luz tenían un silencio incómodo. A veces se sentaba en el sofá mirando la calle, sin televisión ni música. Barcelona seguía igual, cafeterías por la mañana, bicicletas por calles estrechas, el mar al fondo de algunas avenidas. Pero su mirada había cambiado. Un día llamó a su madre en Guadalajara. «¿Lucía?», preguntó Marta con su voz tranquila. Hubo silencio antes de que Lucía hablara. «Mamá». Marta notó algo diferente. «¿Todo está bien?». Lucía respiró profundo. «Necesito contarte cosas». La charla fue larga. Lucía explicó lo que había descubierto, las dudas, documentos, gente con la que habló. No era una historia simple, faltaban piezas. Al otro lado, Marta escuchaba en silencio. En un momento dijo algo que quedó en la memoria de Lucía. «A veces el amor nos hace creer en la mejor versión de alguien». Lucía guardó silencio, sabía que era verdad. Durante meses quiso creer en la historia que Alejandro contaba, no por ingenuidad, sino porque deseaba que fuera real. Luego habló con su padre, don Ernesto, quien no hacía muchas preguntas. Cuando ella terminó, él dijo algo simple. «Lo importante es lo que haces ahora». La frase era sencilla, pero pesada. ¿Qué hacer ahora? Era la pregunta que la acompañaba cada día. A veces caminaba al puerto, se sentaba en un banco mirando el mar, el mismo que Alejandro le mostró con entusiasmo al llegar. Pensaba en Guadalajara, en la cocina de su casa, el hospital donde trabajó, las charlas con su hermano Diego. Recordaba lo que él dijo en la noche del compromiso. «Quiero entender quién es realmente». Antes pensó que exageraba, ahora sabía que no era tan simple. Con los días habló menos con Alejandro. Las pláticas fueron más cortas. Él notaba el cambio, pero no siempre entendía por qué. Un día preguntó directo. «¿Te pasa algo?». Lo miró unos segundos. «Estoy pensando». «¿Pensando en qué?». «En todo». No hubo gritos ni peleas. A veces los finales importantes pasan en silencio. Lucía empezó a entender que su historia no era solo sobre Alejandro, también sobre ella, sus decisiones, sus expectativas. Una tarde, caminando por el barrio gótico, se detuvo frente a una librería con libros antiguos. No buscaba nada, solo miraba las portadas. Pensó en algo que no había considerado. La vida no se divide siempre entre decisiones correctas o malas. A veces una decisión abre una historia que uno necesita vivir para aprender algo profundo sobre sí mismo. Meses después volvió a Guadalajara por un tiempo. El reencuentro fue tranquilo, con abrazos y largas conversaciones. Diego la miró preocupado pero aliviado. «Te dije que, si no te gustaba, podías regresar». Lucía sonrió. «Tenías razón en algunas cosas». Diego levantó las cejas. «Solo en algunas». Se rieron por primera vez en días. Con el tiempo, Barcelona dejó de ser solo escenario de una historia complicada. También se volvió el lugar donde Lucía aprendió algo importante sobre sí misma. Las promesas, ilusiones y errores forman parte del camino de cada persona. A veces las historias terminan distinto a como empiezan,
pero eso no significa que no valga la pena vivirlas. Hoy, cuando recuerda esos años, Lucía no habla con amargura. Habla de ellos como parte de su historia, que la hizo ver el mundo con más claridad. Porque, en el fondo, la pregunta que empezó con un mensaje y dudas sobre Alejandro terminó revelando algo más grande. No solo quién era él, sino quién quería ser ella después de conocer la verdad.